A hablar hoy es básicamente responder a la pregunta que figura acá arriba, ¿no? Que sería básicamente ¿cómo y de dónde estudio neuroanatomía? El módulo de neuroanatomía... Ah, no, yo quería hablar un par de cositas... me preguntaron un par de cositas antes. Vamos a bajarle volumen a esta música porque está muy fuerte. Todos los que quieran preguntar algo, levantan la manito y yo los voy habilitando, ¿sí? Yo prefiero mil veces que hablen antes de que escriban. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna devolución de lo que sucedió en su parcial de esplagnología? Con mi grupo de alumnos la verdad que fue bastante buena la sensación que me quedó. Cátedra 2 era más o menos lo que esperábamos, Cátedra 3 igual. Y bueno, Cátedra 1 ante la ambigüedad del tema oral, uno va ahí teniendo impresiones distintas, depende de quién te tome, cómo te tome, el tema que te tomen. Es un poco más amplio que simplemente un choice. Fue un parcial bastante... O sea, fue muy parecido al año pasado. La realidad es que el año pasado en esplagnología se tomó con el mismo nivel. Era lo que esperábamos, que se repita. No iba a ser un examen fácil, como les dije. Era no solamente por contenido bastante, sino que esplagnología, al ser solamente 50 preguntas, es obvio que va a dar la sensación de que algunos temas no se iban a tomar, de que algunas preguntas obviamente iban a ser un poco más complejas, pero ninguno de los temas que por lo menos me comentaron llegó a tener más de 10 preguntas difíciles, ¿sí? O sea, era bastante sencillo llegar al 4, al 5, al 6. Digo sencillo entre comillas para la persona que estudió mucho, porque los que no alcanzaron a ver todos los temas, se entiende que autocríticamente uno se da cuenta que hay trabajos prácticos que directamente colgaron o que no llegaron, etcétera. Y obviamente esto sumado a histología y embriología, que es la otra gran materia que tenemos en primero. Entonces con esplagnología se va superponiendo, y ahora con neuroanatomía lamentablemente para ustedes se superpone muchísimo más. Hubieron algunos exámenes, algunos temas en realidad, que tuvieron algún conflicto, sobre todo Cátedra 3, o que tenían choice de más, o que tenían alternativas que se repetían, pero básicamente uno sabía más o menos lo que se tenía que esperar, y la realidad es que uno se daba cuenta que no estaba tan afilado como por ahí estaba con locomotor, y eso es natural. Pero bueno, ahora meterle ganas, ¿sí? Ahora vos tenés el recuperatorio, pero con un tiempito de trabajo y bien, llegás. Yo he tenido alumnos que han aprobado los recuperatorios oral, que es un poco más complicado, a fin de año. O sea, yo he tenido alumnos que no fueron ni son una luz, pero aprobaron tranquilamente. No sé si tranquilamente, pero aprobaron bien los 3 recuperatorios. Y no he tenido un alumno, he tenido varios alumnos que han aprobado los 3 recuperatorios. O sea, hay que irse al recuperatorio los 3 parciales y después ir a presentarse a un oral. Yo sé que ustedes están acostumbrados a otro timing quizás de estudio, y con esto de la virtualidad todavía no tuvieron esa sensación de rendir un oral frente a un docente, tener que identificar práctico, etcétera. Pero eso le da una carga más de dificultad un poco más importante. Pero bueno, sepan que se puede, ¿sí? Recién ustedes están... Yo les diría que ahora empieza lo... O sea, ahora tendría que empiezan a definir cómo van a terminar el año. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes en este momento se ponen las pilas, o sea, después del parcial de Splag, no sea que les haya ido bien o que les haya ido mal, de acá hasta fin de año ustedes van a definir si están en segundo o quedan en primer año el año que viene. Así es que este puede haber sido un empujón, y los que les fue mal, ánimo, que igual tienen un recuperatorio, igual tienen tiempo para prepararlo, se puede, pero va a ser importante que se den cuenta que faltó estudio, dónde faltó estudio, cómo tienen que estudiar y ponerle ganas para remontar el año, ¿sí? Así que todos, si quieren, dense cuenta o pónganse una tablita que cuántos días faltan para el final de histología, que es el final que ustedes tienen que rendir para pasar a segundo año. Y todo este tiempo, hasta a la fecha que ustedes pretendan rendir ese final, no se para, ¿sí? O sea, traten de darle prioridad a la facultad y nada, eso. Me llegaron muchos mensajes de que hubo un quilombo con una alumna, con un Studigram, y la realidad es que no es de medicina, era una alumna de obstetricia. Esto tiene que ver con otras cosas. En la facultad no suele, como en cualquier espacio público, no se suele sancionar en un mes a una persona, ¿sí? Primero se abre una investigación, después de esa investigación se empieza a avanzar, se notifica a la persona que se está
denunciando y empieza a hacerse un legajo enorme que puede tener una acción favorable para la persona que está haciendo la denuncia, o la persona denunciada puede tranquilamente justificar que lo que hizo no está mal. Vuelvo a repetir, esto pasó en obstetricia, no en medicina. Con esto no quiero decir que viva la pepa y que ustedes se pongan a compartir todo, porque uno siempre tiene que tener el criterio de que estamos en un ambiente universitario, todos sabemos dónde nos movemos, así es que siempre tengan el cuidado de mantener más o menos la forma, ¿sí? Ahora, eso de estar en grupos de WhatsApp, preguntarse en cuál se equivocaron, eso está bien, ¿sí? Hasta este momento a nadie en medicina se ha sancionado ni se ha denunciado nada de eso. Así que tranquilos, estén tranquilos en ese sentido. Cualquier cosa que ustedes sepan, cualquier cosa que suceda en este orden de cosas, sepan que cualquier cosa legal que a ustedes no les dicen que no pueden hacer, no los pueden sancionar. Y como estamos en pandemia, hay un montón de cosas que no están tipificadas en el reglamento de estudiantes. Entonces, como no está tipificado, pero bueno, eso hay que interpretarlo, etc. Así como vienen, no está mal. Traten de mantener las formas. En este tema en particular, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? Yo esto por qué lo digo, para que se queden tranquilos, porque hubo como esta semana un boom de un montón de publicaciones. Y por último, ustedes como estudiantes de medicina, sepan que tienen su gremio. Yo sé que ustedes ahora no tocaron la facultad, pero ustedes sepan que tienen un centro de estudiantes que ante cualquier cosa que ustedes consideran que es una falta a sus derechos o una falta que ustedes consideran que no es algo justo, tienen su centro de estudiantes para que los defienda. Esa es su función. En caso de no verse contemplado algo, también ellos tienen que salir por ustedes, ¿sí? Así es que sepan que no es que están solos frente a la facultad y los docentes pueden hacer lo que quieren y la facultad puede hacer lo que quiere. En este sentido, ¿alguna pregunta de lo que acabo de decir antes de arrancar? ¿Alguna consulta de esto del Drive? Nada, entonces. Seguimos entonces con la primera parte, que es lo que yo les quería contar, que es cómo estudiar neuroanatomía.